¿cierto? Como me habías contado. Entonces, Sí, claro que sí. Claro. perfecto. Les estaba diciendo que, y si es necesario que nos reunamos en algún otro momento para algo similar, Daniel, tú sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. Entonces les estaba diciendo que el tema de la teoría del caso no es solamente de percepciones procesales y de toma de decisión de qué vamos a hacer en un juicio oral. Es común que se piense esto, es común que se crea que el juicio es el único escenario existente dentro del proceso. Es común que se piense que con la evolución o con el cambio de sistemática procedimental que tuvimos, de la ley 600 a la ley 906, y lo que consecuentemente trajo precisamente el, digamos, el cambio de paradigma procedimental, más que netamente procesal, implica que el juicio oral es el único escenario importante y relevante dentro del trámite del procedimiento. Y esto no es así. Y esto no es así por una razón muy sencilla. No es así porque el procedimiento, como su nombre bien lo determina, es una construcción. Y es una construcción que debe iniciar desde aquel primer momento en el que conocemos de la presunta existencia de un delito. ¿Y cuándo vamos a conocer esto? Esto lo vamos a conocer precisamente desde, ya están publicando en Twitter y todo las personas que nos sabotearon. Entonces, esto se va a conocer desde el primer momento en que tenemos conocimiento o tenemos contacto con la persona o personas que nos van a narrar a nosotros esa historia. Entonces, teoría del caso es, como su nombre lo dice, la teorización, la decisión procedimental que todos tomamos de cómo adelantaremos la defensa y la representación en un juicio. ¿Listo? Ustedes en este momento están viendo mi pantalla o no están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo, Fede. ¿Están viendo qué exactamente? Porque a mí no me aparece lo que ustedes están viendo. Me estoy viendo a mí. Ajá, o sea que no proyecté cómo era. Espérate, yo veo. Bueno, no me deja presentarles algo que les quería presentar, pero lo vamos mirando. Entonces, les estaba diciendo que cuando nosotros hablamos de teoría del caso, nosotros estamos hablando realmente de una forma, o mejor, de la perspectiva que cada uno de nosotros va a identificar desde el inicio, desde el primer momento en que conoce de la existencia de los hechos, sin importar la parte procesal o el sujeto procesal que sea, frente a ojo, y esto es supremamente importante, frente a los hechos que han sido percibidos por la fuente de la información. Eso quiere decir que la construcción del caso nace, parte, se crea a partir de percepciones, pero de percepciones de los sujetos que nos suministran la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de la construcción de una teoría del caso, nosotros estamos hablando del estudio desde el inicio y la construcción que tendremos durante todo el tiempo que permanezcamos en el caso de hipótesis basadas en percepciones que nos van a presentar las fuentes de la información, es decir, quienes lo conocen. Ahora, estas fuentes de la información o estas personas que nos van a suministrar estas percepciones, inicialmente, ¿quiénes serán? Nuestros representados. ¿Quiénes son nuestros representados? Y no podemos entender nuestros representados única y exclusivamente como el procesado cuando somos defensores. Porque es que nosotros también cuando somos fiscales representamos intereses y cuando somos representantes de víctimas también conocemos percepciones. Por eso hablo de la fuente de la información. Es una teoría del caso, será precisamente, grosso modo, el conocimiento de lo realmente acontecido, entendamos hechos, a partir de las percepciones que nos presentan a quienes representamos. Si somos fiscales, pues conoceremos esas percepciones inicialmente a través de los informes de policía judicial, conoceremos esas percepciones a través de los informes de actos investigativos o actos urgentes, a través de la noticia criminal, porque esas son percepciones iniciales que me permitirán a mí como fiscal entrar en un conocimiento inicial genérico del caso y saber cómo enrutar sin sesgos la investigación para la obtención de la información. Por el contrario, si no somos fiscales, sino que somos abogados defensores, pues esa perspectiva la conoceremos a partir de quién sea nuestro representado. Y quién sea nuestro representado implicará que sea
precisamente la persona o personas a las cuales vamos a representar. De ahí que sea tan importante, que sea tan relevante, que nosotros siempre conozcamos de primera mano la versión de los hechos. Y nunca nos podemos conformar con el conocimiento que tengamos de estas percepciones a través de terceras personas, que nos orientarán un poco, pero siempre debemos entrevistarnos de forma libre con la persona que tiene la posibilidad de suministrar la mayor cantidad de información. ¿Qué significa esto? Que si el doctor Juan Esteban Vanegas tiene un representado, él lo que tiene que hacer es decirle, cuénteme qué fue lo que ocurrió desde el inicio del procedimiento. ¿Y qué le van a decir al doctor Juan Esteban Vanegas? Doctor, pasó esto, déjelo hablar. Y vaya tomando nota, como él precisamente lo está haciendo, ahí lo vemos todos en cámara, vaya tomando nota de lo que usted tenga dudas. Y no solo de lo que tenga dudas, sino de los puntos específicos en los cuales usted desea ahondar. Y hágale las preguntas al final. ¿Por qué al final y no durante la narración? Porque la pregunta cortará la narración libre que presente la persona que le está suministrando a usted la percepción frente a esos hechos. Entonces, cuando usted lo corta, nos iremos a una tangente de la historia. Y al irnos a esa tangente de la historia, la línea narrativa que él llevaba libre, ya no es libre, está guiada por nosotros. ¿Y nosotros qué problema tenemos, doctor Juan Esteban? Sesgos, porque no conocemos la información. Para evitar esos sesgos, lo que nosotros vamos a hacer entonces es permitir que nos cuenten las perspectivas o las visiones que tengan frente a los hechos. Por eso una teoría del caso parte del conocimiento de las perspectivas, de la fuente de la información, del interés o persona o personas que nosotros representemos. Pero adicional a eso, esa teoría del caso tiene que tener dos características o debe responder específicamente a dos características. ¿Cuáles son esas dos características a las cuales debe responder? Esa teoría del caso debe ser general y debe ser flexible. ¿Por qué debe ser general y debe ser flexible? Daniel, por una razón muy sencilla. Porque imagínate, donde nosotros desde el inicio, cuando yo te digo, Daniel, contame por qué necesitas un abogado penalista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estás en los calabozos del búnker de la fiscalía? ¿Por qué te detuvieron? Y me empeces a contar, no, mire, lo que pasa es que, si yo me voy con una teoría rígida, donde yo piense una única explicación o calificación jurídica, y yo diga, listo, el problema aquí es un error de tipo, nos vamos con error de tipo hasta el final, yo estoy sesgado. Y estoy sesgado porque yo no conozco los hechos completos, yo no he investigado. La teoría del caso es una construcción que evoluciona durante todo el trámite del procedimiento. De ahí que deba ser general, porque esa generalidad implica que yo toda teoría la debo construir a partir de ideas generales, sin entrar en detalles y sin adquirir desde el inicio compromisos extremadamente rígidos, porque evitaría la segunda característica, es decir, la flexibilidad de la teoría del caso, que me permitiría durante el trámite del procedimiento y adecuando a los hallazgos que voy teniendo a partir de la investigación, modificar, actualizar o complementar mi teoría del caso. Porque el doctor Juan Esteban Vanegas dijo desde el inicio, aquí estamos ante un error de tipo. Y él empezó a investigar y ahí cometió el primer error. Porque empezó a investigar, fue un error de tipo. Él no está investigando los hechos. Y ese es el sesgo del investigador en el cual nosotros no podemos caer. Porque si caemos en él, yo no investigo hechos. Yo investigo, en ese caso, categorías jurídicas. Ahí mi investigación será rígida y parcializada. Hay algo que hace poco se publicó en la revista Derecho y es algo que yo humildemente denominé, se lo voy a copiar aquí en el chat, la ética de los hechos. No sé si alguien lo ha leído por ahí o lo ha visto. Porque la ética de los hechos es eso, Daniel. La ética de los hechos es respetar lo que realmente ocurrió, porque lo que realmente ocurrió, es decir, el hecho, objeto de discusión del proceso, objeto de la pretensión y que le da contenido a esa pretensión, es lo que yo voy a investigar y la evidencia me dirá si los hechos realmente ocurrieron o no ocurrieron y si ocurrieron o no de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí viene, y lo voy a decir supremamente despacio y se las voy a copiar en el chat, Daniel, si tú me lo permites. Y es una máxima del derecho probatorio. Ahí la tienen. Tener prueba de un hecho verdadero no significa que el hecho realmente ha ocurrido, o al menos no como se cree que ocurrió.
Vamos a ver si ahí se ve, Daniel, lo que hay que se ve. ¿Te ves tú también otra vez? Sí, igual con el doctor Juan Esteban. Si quieres, mira, Y no, ahí, ya, ya, ya ahora que se sí, ve, tu se ve una... diapositiva. Perfecto. Mira, Daniel, que tener un hecho verdadero, tener prueba del hecho verdadero no implica que el hecho realmente ha ocurrido, o al menos no como se cree que ocurrió. ¿Cuál es una prueba de ello maravillosa? Y aquí viene la pregunta. ¿Yo qué tengo aquí? Y esta es una pregunta que les hago. Si yo te pregunto a ti, Daniel, ¿qué hay dentro de este pequeño aspersor? ¿Tú qué dirías? Alcohol, Perfecto. O puede ser agua, claro. Ujú. o puede ser un splash, o puede ser algo que huela rico porque yo quiero oler rico para la conferencia. ¿Qué significa? Que esas tres versiones, que las pudieron haber planteado cualquiera de ustedes, los convierte a ustedes en testigos. Y esos testigos serán quienes me suministren a mí la información y quienes me declararán que esto es alcohol, o que esto es agua, o que esto es un agua de Colombia. Y las tres son ciertas. ¿Por qué? Porque tener prueba de un hecho verdadero no implica que el hecho realmente ha existido, al menos no como se cree que ocurrió. Porque eso implica plantear la existencia de hipótesis alternativas a la ocurrencia de los hechos y permite o impide, mejor, que nosotros asumamos una posición rígida frente a la existencia de los hechos. Ahí están viendo ustedes la diapositiva otra vez, ¿cierto? Sí, señor. Y esta es la mejor explicación. ¿Quién de los dos tiene razón? Los dos. Y ambos son potestiales testigos frente al mismo hecho percibido. De ahí que la teoría del caso, y hayamos empezado diciendo esto, no es el reflejo de un hecho. Tristemente, será el reflejo de la percepción que tienen las fuentes de información, testigos, de los hechos, porque serán quienes nos permitan a nosotros conocer lo que ocurrió o lo que no ocurrió. De ahí que se tenga que tener una ética frente a esos hechos. ¿En qué sentido una ética frente a esos hechos? De realmente presentar fijaciones reales de los hechos en los testigos que nos permitan a nosotros construir una teoría del caso. Tú podrás pensar, Daniel, y todos podremos pensar, ¿y para qué me sirve presentar la realidad o conocer la verdad? Para yo saber si busco una terminación anticipada del proceso o si por el contrario me voy a juicio, dependiendo de la evidencia que tenga frente a la percepción de los hechos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tres percepciones diferentes frente a la misma realidad. Esa imagen es tanto un cilindro como un cuadro y como un círculo, porque todo parte de percepciones frente a los hechos. Y nadie podrá decir que estas dos personas dicen la verdad cuando plantean que eso es un 6, que eso es un 9 o incluso yo agregaría una adicional. Y la que yo agregaría adicional es, Daniel, eso es una G minúscula. Y frente a las tres hipótesis generales y flexibles, tengo evidencia, porque son las fuentes de la información, es decir, el órgano de la prueba, el testigo, en quien se fijó un hecho una vez lo percibió o lo conoció. Por eso es que la construcción de la teoría del caso debe ser a partir de ideas generales, generalidad y flexible para no asumir esos compromisos rígidos que nos impidan a nosotros que nuestra teoría evolucione a partir de la evidencia que vamos obteniendo y que se vaya en todo momento actualizando. De ahí que nosotros tenemos que tener en cuenta otra situación particular que es bien importante. Y es que siempre hemos escuchado, leído, nos han enseñado que la teoría del caso tiene tres componentes básicos: un componente fáctico, un componente jurídico y un componente probatorio. Y aquí viene el segundo gran error que por regla general cometemos todos los abogados cuando vamos a construir y presentar nuestra teoría del caso. ¿Y en qué consiste? En que a un hecho que primigeniamente conocemos y apenas es un embrión del hecho, es un germen de conocimiento fáctico, porque apenas vamos a empezar a investigar, automáticamente le asignamos una categoría jurídica rígida que determinará el desarrollo probatorio. Es decir, el orden que le damos a esos tres pilares fundamentales será componente fáctico, seguido de un componente jurídico y terminando por un componente probatorio. ¿Por qué? Porque, entre otras, la estructura de nuestro procedimiento penal nos exige calificaciones jurídicas provisionales
para discusiones, incluso desde audiencias preliminares, donde, reiteremos, ya tenemos un germen de teoría del caso, Daniel, porque es que no podemos pensar que la teoría del caso se construye solo para el juicio, la construimos desde el inicio y va evolucionando, porque si no sería impensado, sería absurdo creer que atacar la inferencia razonable de autoría o participación en una audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento no es la presentación de una percepción alternativa frente a la ocurrencia de los hechos por parte del abogado defensor frente a la pretensión o a la visión, mejor, porque no es una pretensión, a la visión y percepción genérica inicial que tiene el señor fiscal. Eso es la evolución de una teoría del caso. El mejor texto y libro para yo preparar una teoría del caso es un libro que tiene más de 2000 años. Tiene 68 paginitas. Es el arte de la guerra, porque Sun Tzu nos enseña cómo identificar las fortalezas y debilidades de mi adversario para a partir de ellas construir las fortalezas y debilidades de mi caso y determinar si debo o no ir al combate, que en punto A o en clave A al proceso penal es si voy a juicio o no voy a juicio, dependiendo de las debilidades y fortalezas de mi caso con respecto a las debilidades y fortalezas del caso de la otra parte. Y esto inicia con la construcción y el conocimiento de la teoría del caso a partir de los hechos. El orden que nosotros debemos tener realmente, Daniel, y que debemos presentar cuando construimos una teoría del caso, partiendo de que la forma en que vamos a presentarle esta al juez debe ser la asunción de una posición específica que implica el comprender los hechos, es decir, componente fáctico, de acuerdo a categorías jurídicas, componente jurídico, y soportadas con elementos probatorios, teoría o componente probatorio, tienen un orden muy diferente al que nos han enseñado, porque el orden debe ser componente fáctico y en el segundo nivel está el componente probatorio, no el componente jurídico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo los hechos o la percepción de los hechos y tengo la evidencia que nos sustenta con mayor o menor probabilidad de ocurrencia unos hechos, yo podré darle una calificación jurídica adecuada porque tendré sustento para los hechos. Y esto no me lo inventé yo. Y esto no se lo inventaron solo los teóricos de las técnicas de litigación. Si nosotros analizamos recientes pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por mencionar algunos, el radicado 52311 del 11 de diciembre del año 2018, Patricia Salazar Cuellar, 51007 del 2019, Patricia Salazar Cuellar, 47671 del 2019, solo por mencionar estos tres, que nos hablan de la importancia de los hechos jurídicamente relevantes de cara a los hechos objeto de imputación y acusación para analizar el principio de congruencia existente entre imputación, acusación y de acusación a decisión en la audiencia de juicio oral, nos está mandando un mensaje. Y es que nos está diciendo, yo debo fijar de manera correcta, adecuada y objetiva los hechos jurídicamente relevantes, pero estos hechos deberán estar sustentados probatoriamente porque le tendrán que dar contenido a una categoría jurídica. Cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, nos dice que el hecho jurídicamente relevante es relevante porque responde o le da contenido a los elementos del tipo, tanto objetivos como subjetivos, me está diciendo que para yo poder calificar jurídicamente una conducta bajo un tipo específico o bajo una norma específica desde el punto de vista jurídico penal, yo tengo que tener esos hechos como acreditados, porque en el caso de que no los tenga acreditados, pues doctor Juan Esteban Vanegas, nos va a pasar una cosa muy simpática, y es que si yo dejo de acreditar uno de los elementos o requisitos objetivos o subjetivos de la tipicidad o de los requisitos exigidos para la procedencia de una causal de ausencia de responsabilidad, pues mi teoría del caso no triunfará, y no triunfará porque el componente fáctico no tiene soporte probatorio y por ende no podrá aplicarse la categoría jurídica frente a esa calificación o esa figura y ficción jurídica que desde la norma penal yo decidí utilizar para calificar esos hechos. De ahí que una teoría del caso deba construirse de manera general, flexible y a partir de tres pilares. Primero,
el componente fáctico, de manera objetiva conocerlo. Segundo, una investigación sin sesgos que nos permita conocer los hechos en mayor o menor medida. Y tercero, una calificación jurídica frente a esos hechos que responda a la evidencia que le da sustento o soporte a esa interpretación de los hechos. Y esto nos permitirá a nosotros, de entrada y de una vez, empezar a preparar lo que serán los interrogatorios y contrainterrogatorios. Ahora viene la pregunta, ¿cómo así? Nos permitirá presentarlos o prepararlos desde las etapas iniciales. No desde el punto de vista de elaborar preguntas porque el testigo no ha declarado y tenemos que esperar a que llegue el juicio, pero sí nos permitirá elegir temas de conocimiento de cada testigo que tengan relación con la interpretación o percepción de los hechos, que es lo que nuestro profesor de teoría general de la prueba nos enseñó como el tema de prueba. Tema de prueba entendido como aquello que va a ser discutido por ser necesario, por tener relación directa o indirecta con los hechos objeto de pretensión en el juicio. Entonces, de ahí que yo pueda elegir de una vez los temas que serán objeto de interrogatorio y contrainterrogatorio desde las fases iniciales del proceso y decidir incluso la evidencia con la que cuento y con la que debo contar. Aquí hay alguien que hace una pregunta en el chat, no sé si me puedo atrever a contestarla. Claro que sí, tú eres aquí. En dado caso que se presenten muchos testigos señalando falsedades contra un solo testigo que señale la realidad en una situación, teniendo en cuenta que es una estrategia de muchos grupos delincuenciales que son apoyados por la comunidad, tiene más peso la versión expresada por la pluralidad, aun siendo falso o manipulada, sobre la única teoría o ambas son tomadas con peso igual. A ver, yo pienso, Gilbert Andrés Camacho Blanco, doctor Gilbert, yo pienso que no va, a ver, no es una categoría o un tema objetivo donde yo pueda determinar que el número de personas que declaren son las que determinan el grado de credibilidad que se tenga frente a una evidencia, sino incluso mira que el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906, nos da los criterios de interpretación y valoración de la prueba testimonial. Y eso es lo que el juez debe tener en cuenta. De hecho, ahora, 31 de julio del año 2020, si no me falla la memoria, acaban de, y ya te la voy a confirmar, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión incluso donde da ciertos parámetros y criterios frente a la valoración de la retractación en juicio, radicado 56.166 del año 2020. Lo repito, radicado 56.166 del año 2020, del 1 de julio del año 2020, magistrado ponente Jaime Humberto Moreno Acedo. Y en esta decisión interpreta, solo por ponerte un ejemplo, doctor Gilbert Andrés, cómo debe interpretarse y valorarse una retractación en juicio de un testigo con respecto a la declaración inicialmente dada, incluso cuando es más o menos próxima a los hechos esta declaración de la cual se retractó. Y uno de los puntos en los que hace mucho énfasis, para no entrar en detalle en la sentencia, es aspectos propios de la corroboración de la declaración. Hay que tener cuidado y es que los aspectos de corroboración que pueda tener una evidencia implican corroboración intrínseca y extrínseca frente al hecho objeto de declaración y no desgastarse en que esa corroboración sea frente a hechos periféricos, pero no frente a hechos objeto de declaración. Ahora, para eso nos sirve preparar una adecuada y correcta teoría del caso y que nos lleve a tener un contrainterrogatorio asertivo, preparado, organizado, de cara precisamente a desvirtuar aspectos, o mejor, a denotar aspectos de poca credibilidad que vaya a tener ese grupo de testigos que estás presentando, porque cuando se entra en temas específicos, en un contrainterrogatorio bien preparado, bien organizado en cuanto a temas específicos que respalden la investigación, vas a evitar que esa pluralidad de testigos terminen corroborando una visión parcializada o descontextualizada de los hechos. Entonces no es tanto el número, sino la credibilidad. Por eso es que recuerda, aunque este no es el tema de lo de hoy, que cuando yo contrainterrogo, yo busco impugnar en todo o en parte el testigo en su credibilidad o al testimonio en cuanto a la percepción y narración de los hechos que se permitan. Entonces, eso también te va a implicar una labor bastante ardua. De ahí entonces que yo les planteé que el orden, cuando generamos esa teoría del caso, fáctico, probatorio y jurídico, va a permitirnos que nosotros empecemos a preparar, a evidenciar, a elaborar y a elegir los temas que serán objeto de declaración directa o cruzada en juicio, interrogatorio contra interrogatorio, interrogatorio directo
o interrogatorio cruzado del testigo, para nosotros poder en los alegatos de conclusión presentar precisamente alegaciones específicas que tengamos frente a la falta de credibilidad, como en el caso que planteas, de cara a los testigos que están declarando. De ahí entonces que yo pueda decir que el hilo conductor que yo requiero tener en una teoría del caso esté determinado por la capacidad que yo tenga de lograr la subsunción de unos hechos, teoría fáctica, en una teoría jurídica, que es el derecho aplicable, soportado debidamente con una prueba, componente probatorio. Y esto nos va a permitir, o esto nos va a llevar a nosotros a que para construir de manera correcta y adecuada una teoría del caso, nos hagamos básicamente 3 preguntas que le van a dar respuesta, ojo pues, que le van a dar respuesta a la percepción que tengamos o a la forma en que debemos correctamente diseñar nuestra teoría, nuestra visión de los casos. Y ahí las ven ustedes en pantalla. Y esto es fundamental. Primero, ¿en qué consiste nuestro caso? Porque si yo le doy respuesta a en qué consiste nuestro caso, conozco objetivamente los hechos que le dan sustento al mismo. Si yo respondo por el contrario, con qué prueba cuento o con qué prueba debo contar, yo no solamente voy a conocer y voy a desarrollar el componente probatorio que sustenta los hechos, sino que además de ello, sé hacia dónde deben ir mis actos de investigación, sin sesgo. Porque cuando yo digo, hombre, yo creo que esta categoría jurídica más o menos me puede aplicar, o esta es una explicación jurídica que yo le puedo dar a la ocurrencia de estos hechos, bien desde la tipificación de la conducta, bien desde las causales de ausencia de responsabilidad o de presentación alternativa frente a la ocurrencia de los hechos, yo ya sé qué evidencia necesito porque sé qué hechos requiero acreditar. Por eso es que debo ir desde el hecho a la prueba, porque sé qué hecho tengo que probar. Y si no tengo la posibilidad, capacidad o los elementos necesarios para acreditar esos hechos, pues entonces les tengo una pésima noticia. No tenemos una teoría del caso, porque la teoría del caso tiene que dar respuesta a esas percepciones desde esos 3 niveles. En caso contrario, nosotros no podremos hablar de la existencia de una teoría del caso. Entonces, primero, ¿en qué consiste nuestro caso? Eso nos dará la respuesta del componente fáctico. Segundo, ¿con qué prueba cuento o con qué prueba debo contar? Componente probatorio. Y tercero, ¿cuál es el derecho aplicable? Y desde este derecho aplicable, como yo ya conozco los hechos y el resultado de mi investigación, me va a permitir a mí, precisamente, examinar, confirmar o descartar hipótesis alternativas de ocurrencia de los hechos. ¿Qué implicación y qué importancia tiene esto? Pues hombre, si yo soy fiscal y tengo hipótesis alternativas o explicaciones alternativas frente a la ocurrencia de los hechos, tengo algo que se llama duda y sé que tengo una altísima probabilidad de no ver mi pretensión como triunfal o que salga triunfal como, al final del juicio. Si yo soy defensor y tengo una hipótesis o tengo varias hipótesis alternativas frente a la planteada en la construcción desde el inicio de ese germen de pretensión que nos va presentando la Fiscalía, entonces yo tengo una tesis que se basará en percepciones a partir de ¿qué? De la duda. Y la duda me sirve, porque el estándar de conocimiento al cual deben llevar al juez la Fiscalía tiene que ser superior a ese estándar, aunque no podemos hablar en estricto sentido de un estándar probatorio, pero tiene que ir más allá de la existencia de una duda razonable. Entonces, conocer objetivamente los hechos es lo que me va a permitir a mí determinar si tengo o no un caso, si tengo o no con qué irme a juicio o si lo que debo buscar es una salida alternativa. En sistemas foráneos como el peruano, por ejemplo, que tienen etapa intermedia, aquí nos ayuda mucho el juez que controla la etapa intermedia, porque es un juez que controlará materialmente la acusación y determinará si debe o no proceder, algo que ellos denominan el sobreseimiento de la causa, que nosotros ya no lo tenemos. ¿Listo? Entonces, a partir de estas situaciones y de contestar esas 3 preguntas, nosotros vamos a poder elaborar un mapa o un diagrama frente a aquellas fortalezas y debilidades de mi caso, lo que implica incluso diseñar e identificar problemas de pertinencia y congruencia de mi teoría y conocer la teoría de la contraparte. Yo les decía ahora que el libro más importante para diseñar una teoría del caso y conocerla es El arte de la guerra. Y Sun Tzu, cuando nos habla del arte de lo lleno y de lo vacío, entre otras cosas, nos menciona que yo siempre debo conocer a mi adversario mejor que a mí mismo para saber cómo reaccionará y que incluso en algunos casos yo debo darle a entender que él ha ganado algunas de las batallas porque lo que yo busco es ganar la guerra, no la batalla. ¿Listo? Entonces debo conocer a mi adversario a través del conocimiento, el diseño y la elaboración de la teoría del caso que éste presentará. Esto implica que nosotros vamos a tener que hacer un doble trabajo.
¿Y cuál es el doble trabajo que vamos a tener que elaborar? Muy sencillo, vamos a tener que diseñar, evolucionar y sustentar nuestra teoría y paralelo a ella estar elaborando, diseñando y actualizando la teoría del caso de nuestra contraparte. Juan Esteban Vanegas, ¿cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Cuando usted, doctor Juan Esteban Vanegas, lo citan a una audiencia preliminar, a usted de entrada le están diciendo cuál es la inferencia razonable de autoría o participación que hasta ese momento tiene la Fiscalía. Quiere decir que a usted ya le dieron la cuota inicial de la presentación de la teoría o la concepción y el conocimiento de los hechos que la Fiscalía cree que tiene, aun cuando no le trasladen elementos de conocimiento, por ejemplo, en una audiencia de imputación. Quiere decir que ya le destaparon la primera carta. Usted ya sabe cuál es la interpretación que tienen. A partir de ese punto, usted puede ir evolucionando, paralelo a la suya, la teoría del caso de la contraparte, para saber de qué se va a defender y buscar cómo se va a defender de esa teoría. De ahí que esto sea un constante trabajo y una constante evolución. Esa teoría del caso requiere necesariamente que se cumpla o que tenga 4 características, 4 cualidades necesarias para tener una teoría del caso digamos, completa, certera y que nos vaya a rendir frutos en juicio. Primero, tiene que ser sencilla. Mientras más sencilla, más creíble será. Mientras más sencilla, más, digamos, más veraz podrá parecer y menos debemos depender de fuentes externas a la interpretación de los hechos como lo son muchas veces los testigos. Esa sencillez nos va a permitir que pasemos al segundo elemento, y es que ese segundo elemento o componente es que la teoría del caso debe ser creíble. A partir de esa credibilidad necesitamos que la teoría del caso sea lógica, es decir, incluso verosímil, y por ende que sea flexible. Cuarto componente que avisamos desde el inicio. Esto implica que yo puedo tener 3 tipos de teoría del caso, o puedo diseñar, crear y formar 3 tipos de teoría del caso que tradicionalmente son, digamos, desarrolladas y presentadas en juicios. La primera, la más recomendable, la más adecuada, es que debo tratar de elegir aquella teoría del caso que se sustente en la menor cantidad de hechos controvertidos. Es decir, en la que me implique a mí la menor cantidad de desgaste probatorio frente a algunos de los hechos. De ahí que esta teoría o esta línea que permita construir esta teoría nos permita acreditar que va a ser sencilla, creíble, lógica y flexible, porque menor desgaste tendrá e incluso podremos hacer en muchos casos uso de la evidencia que presenta la otra parte. Por eso es que yo no entiendo todavía por qué muchos abogados le temen a la estipulación probatoria y por qué muchos abogados y fiscales le temen a dar por acreditados ciertos hechos cuando estos no afectan ni la credibilidad que van a tener ustedes frente a su interpretación, ni la visión que tienen frente a la real ocurrencia de los hechos. Entonces, primer tipo o clase de teoría del caso que se puede presentar, que es la más correcta, la más adecuada y la más recomendada. Toda aquella que se presente o que se sustente en la menor cantidad de hechos controvertidos. Primero, si esta no es posible, porque en algunos casos no lo es, la segunda línea que nos llevará a nosotros a construir una correcta teoría del caso implica que de no ser posible acreditarle la menor cantidad de hechos controvertidos, busquemos aquella teoría del caso que se sustente en una explicación alternativa a los hechos. Cuando hablamos de una explicación alternativa a los hechos, implica incluso pensar en justificaciones, en inexistencia de los hechos, en error en la identificación de la persona o simples hipótesis alternativas o contrahipótesis, como lo dice Ferrajoli en Derecho y Razón. ¿Listo? Que eso tiene unas implicaciones graves para la Fiscalía que debe sustentar una acusación bajo parámetros de convencimiento a partir de certeza para el juez, pero tendrá unas grandes ventajas para la defensa que podrá hacerlo o quedarse con el estándar de duda y eso será suficiente para una absolución. En el caso de no ser posible ninguna de estas 3 teorías, se recomienda una tercera línea para crear una teoría del caso y es buscar acreditar un delito menos grave. Ahora, muchos siempre han pensado que buscar acreditar un delito menos grave implicaría incluso mejor la negociación de un preacuerdo. En algunos casos sí, pero con la actual línea de preacuerdos y con la interpretación que se le da a los mismos, muchas veces se obtendrán mejores resultados en juicio a partir de la acreditación de un delito menos grave
que buscar una negociación que implicaría la prohibición que tenga el delito base por el cual se condena, aun cuando los efectos de la punibilidad sean diferentes por los efectos propios de la negociación. Ustedes ya saben pues cómo es el tema y cómo funciona eso con las actuales interpretaciones que ha tenido la Corte. Entonces tenemos tres líneas de teoría del caso. Primera, aquella que se centra en la menor cantidad de hechos controvertidos, es decir, mientras menos tengamos que probar, nuestra teoría será más sencilla, por ende más creíble, será más veraz, será flexible y será lógica. En caso de que esto no se pueda, buscar acreditar hipótesis alternativas frente a la ocurrencia de los hechos, o en caso de que ninguna de estas se pueda, pues buscaremos acreditar entonces un delito de menor entidad o de menor gravedad como otra forma de presentar esa teoría, siempre y cuando tenga respaldo en los hechos y sustento en la evidencia, que es esa ética de los hechos o esa objetividad que debe presentarse. Eso implica entonces que cuando yo logro tener o elegir una línea en la cual voy a argumentar, yo puedo hablar de tres niveles de análisis. ¿Listo? Los hechos del caso, el derecho aplicable y la evidencia que tengo frente a los hechos. Y ya sabemos en qué orden debe ir. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema en la construcción, elección y determinación precisamente de esos tres componentes o de esos tres niveles de análisis del caso, yo me voy a encontrar con tres opciones. Primero, tengo un caso. Si tengo un caso, es porque los hechos son subsumibles dentro de la tipicidad de carácter penal y además de hechos tienen buena prueba. Vamos bien, vamos a juicio. Si yo tengo algún problema, me puedo encontrar con una buena historia. Y cuando hablo de una buena historia, me refiero a que tengo hechos que no pueden ser subsumidos en la norma. No se puede hacer ese juicio de tipicidad. Si no puedo realizar ese juicio de tipicidad, tengo una excelente historia que nos permitirá tomarnos un café y hablar de ella, pero no tengo un caso para irme a juicio. Busco una salida alternativa al proceso o un mecanismo de justicia premial. Me puedo encontrar con una situación en la que tengo hechos que tienen subsunción en la norma, tienen adecuación en la norma, pero no tengo sustento evidenciario para ello. Si yo no tengo sustento evidenciario para los hechos que tienen una contracara o contrapartida en la norma, yo lo que tengo es una excelente historia delictiva, pero tampoco tendré cómo irme a juicio. Y esto parte de un criterio también de responsabilidad, porque nosotros no podemos olvidar que el abogado no es, por más duro que le suene esto a muchos, y a mí me han tirado durísimo por decir este tipo de cosas, el abogado no es la persona ni cercana a ser la persona más importante dentro del proceso, ni el fiscal tampoco lo es. La persona más importante dentro del proceso tiene que ser el procesado, sin importar la parte o el sujeto procesal que seamos, porque es de quien estamos decidiendo su derecho a la libertad. Y el segundo tendrá que ser el juez. ¿Y por qué el juez? Porque es a quien tenemos que convencer de si esa persona debe estar privada de la libertad por haber cometido un delito o debe estar en libertad por no haberlo cometido. No digo que las víctimas no sean importantes, lo son también, pero tenemos que tener claro que en el proceso el objeto de la discusión y el objeto de la teoría del caso es hechos que revisten las calidades de un delito y que se le van a imputar formalmente y se van a acusar de ellos a un ser humano que es de quien se decidirá sobre su libertad. Por eso es que nosotros tenemos no que irnos a juicio con una buena historia ni con una buena historia delictiva, sino irnos a juicio precisamente con un caso. Y esto implica entonces que nosotros tenemos que elaborar lo que yo les denomino como un plan de batalla. Y ese plan de batalla que nosotros tenemos que elaborar tiene que ser, ya lo sabemos, primera conclusión, general y flexible para no asumir compromisos rígidos. Segundo, identificar realmente los hechos objeto de debate, los hechos pertinentes que están determinados por la percepción que de ellos tengan, no solo los resultados de la investigación, sino la fuente de la información, desde nuestro representado, la denuncia, los policías y los resultados de la investigación. Para nosotros poder saber a partir de ello y de cara a nuestra teoría del caso, qué vamos a aportar en el proceso o qué vamos a objetar cuando la otra parte lo aporte de cara a la importancia, relevancia y relación, es decir, temas de pertinencia y de admisibilidad con respecto al sustento probatorio que le tiene que dar contenido precisamente o respaldo mejor a esos hechos. Para nosotros poder planear la práctica de la prueba a través del examen directo y cruzado de los testigos, sintetizarlos en los alegatos de conclusión y convencer al juez de que la visión o, volviendo al inicio, la percepción que de los hechos tenemos como parte es la visión correcta, la conclusión correcta y la hipótesis que debe primar sobre la de nuestra contraparte, bien sea de condena, bien sea de la absolución, dependiendo del sujeto procesal que seamos.
Esto implica que cuando nosotros diseñamos una teoría del caso, esa teoría del caso debe desarrollarse desde el primer momento en que escuchamos la historia. Por eso es, y esto lo digo con el mayor cariño y respeto del mundo, yo no debo tomar un caso, por ejemplo, en la audiencia preparatoria. Porque mi visión puede ser diferente a la de quien me antecedió. Y cuando mi visión es diferente a la de quien me antecedió, yo ya debo cargar con la visión de la parte anterior que le dio interpretación a los hechos desde su perspectiva o desde el conocimiento que tuvo y le dio contenido a partir de la evidencia que él consideró. Entonces a ustedes les va a tocar, y me disculpan la expresión paisa que se me va a salir, pero les va a tocar bailar con la más fea. Porque eso no necesariamente le va a dar contenido ni respaldo a su percepción. Y esto es un problema muy grande que yo identifico y de hecho, por eso también me tiran muy duro por defender tanto a los fiscales. Les queda muy difícil a un fiscal que otro fiscal les presente la acusación, haya realizado la investigación y a ellos les toca asumir cuando pueden tener una visión o una interpretación diferente frente a los hechos. Pero entonces lo correcto y lo adecuado es que nosotros desde el primer momento en que conocemos y tenemos la visión o percepción o el conocimiento frente a esa percepción de los hechos, de esa historia, iniciemos la elaboración de nuestra teoría del caso. ¿Para qué? Para que a partir de los primeros resultados que obtengamos de la indagación e incluso de la investigación, o incluso yendo más allá, desde la primera entrevista que tenemos con la fuente de la información o las fuentes de la misma, podamos elaborar nuestro plan de batalla, nuestras hipótesis y contrahipótesis y la interpretación que desde el punto de vista jurídico le vamos a dar a esos hechos que tienen o ya encontraron respaldo en la evidencia. Nunca, y nunca es nunca, una teoría del caso nace, se presenta, crece, se desarrolla y se le da contenido en juicio. Quien lo haga en juicio desaprovechó todo el procedimiento. Y esto es fundamental y es importante. En juicio, las teorías del caso muchas veces cambian gracias a la generalidad y flexibilidad a partir de los resultados de la práctica de la prueba. ¿Listo? Magda Estela Reyes Reyes, a los fiscales les toca muy duro cuando conocen un caso para juicio oral, de entrada sabiendo que van para absolución. ¿Qué es lo que pasa, doctora Magda? Lo que pasa es que eso no es un problema del proceso, y eso no es un problema del procedimiento, ni es un problema del sistema. Eso lastimosamente es un problema de la división administrativa. Porque cuando yo tengo esa división administrativa a partir de asignación de funciones, donde hay fiscales de investigación y fiscales de juicio, que muchas veces están desconectados y que además de eso hay cambios de fiscales constantes donde les asignan carpetas que van a juicio y ellos tienen que ir a juicio conociéndola recientemente y no habiendo participado en la investigación, eso nunca podremos tomarlo, y usted tiene toda la razón, como un problema del sistema. Es un problema de la división administrativa de la fiscalía. Si usted me pregunta a mí, Federico Londoño Mesa, ¿usted tomaría un caso que esté avanzado? Yo le diría no. ¿Por qué? Porque es que la visión está sesgada, y está sesgada porque yo no conozco lo que mi antecesor preparó, yo no conozco lo que mi antecesor investigó. Me encanta solo tomar casos desde audiencias preliminares. ¿Por qué? Porque me permiten elaborar la percepción y el conocimiento de los hechos, o mejor, conocer realmente esos hechos a partir de una investigación que se realice completa. Es muy respetable quien no lo hace, eso ya es una decisión de ejercicio profesional, pero a los fiscales sí les toca muy duro. ¿Listo? Esto implica entonces que si nosotros vamos, ya sabemos que la tenemos que preparar desde el inicio, que esto implica que nosotros vamos a tener un conocimiento, elaboración y crecimiento desde que tenemos esa primera percepción, incluso desde que tenemos esa primera entrevista. Belsi Ortiz Pavón, ¿un juez puede amputar cargos sin escuchar a los testigos, sin pruebas reales probatorias? Doctora Belsi, si usted me precisa un poquito la primera parte de la pregunta, la trabajamos, porque no la entendí muy bien, me excusa, ¿cierto? Porque yo entendería que amputar los cargos sería cercenar los cargos o retirar algunos de ellos desde la calificación jurídica. Y sin escuchar a los testigos. Lo que pasa es que acuérdate que cuando nosotros estamos en un sistema rogado, nosotros le tenemos que convencer al juez y presentar al juez la prueba. De ahí que incluso mira que desde la teoría general de la prueba nosotros nos hayan enseñado que existe el principio de comunidad de la prueba. Cuando la prueba se practica, la prueba ya no es de las partes, porque ya al practicarse es una prueba del proceso que el juez está en obligación de valorar. El juez condena los cargos sin escuchar testigos ni pruebas. No, doctora Belsi. ¿Por qué? Porque como estamos en un sistema de tradición,
con tendencia acusatoria, aunque a mí me gusta más decirle adversarial, con algunos visos o algunos parámetros similares a un sistema acusatorio, el juez tiene que valorar de cara al conocimiento que tiene de los hechos a través de la prueba, no de lo que le presentan las partes, porque quienes deben llevar al juez al conocimiento de los hechos son las partes cuando presentan la prueba, que son quienes realmente los conocieron y le presentan sus percepciones. ¿Qué es lo que pasa, doctora Belsi? Imagínese esto, acuérdese de las pirámides, que nos las han mostrado toda la vida, pero piense no en una pirámide como una pirámide egipcia, que es un triángulo equilátero, sino piense mejor en una pirámide mexicana. Esa pirámide mexicana es una pirámide escalonada. Cada uno de esos escalones, mi querida doctora Belsi, cada uno de esos escalones es como si fuera, imaginémonoslo así, una evidencia que se practicó y se convirtió en prueba dentro del proceso. Es una prueba que el juez conoce y que le permitirá acercarse un poco más a esa verdad frente a la ocurrencia de los hechos, para determinar si la pretensión de la fiscalía prima o si debe respetarse esa presunción de inocencia y por ende se respetará incluso la resistencia que frente a esa pretensión tiene la defensa. Si alguien no logra demostrar o acreditar uno de los hechos, listo, o un grupo de hechos, esa pirámide se quedará sin un escalón. ¿Y qué pasa, doctora Belsi, cuando usted está subiendo las escalas de su casa, de un edificio, de la universidad, de una biblioteca, y le faltan 2 o 3 escalones? Usted le toca devolverse y no puede seguir subiendo. Como no puede seguir subiendo, usted no podrá llegar a la cima. Y esa cima es el juez. Y ese juez al que usted tiene que llegar es el juez al que usted tiene que convencer. Y si usted no logra llevarle todo lo que le tiene que llevar, es decir, el conocimiento a través de la prueba, ese no podrá fallar a su favor o no podrá fallar a favor o en reconocimiento de su pretensión. Por ende, quien debe realmente, mi querida doctora Belsi, demostrarle al juez son las partes y el juez tendrá que decidir con base en la prueba. De ahí que haya incluso recientes pronunciamientos de la Corte donde dice, aun cuando la Fiscalía, la Defensa, el Ministerio Público, todos los sujetos procesales me pidan absolución, el juez tendrá la posibilidad de condenar si la evidencia le da el conocimiento frente a la real ocurrencia de los hechos y estos están encaminados a una pretensión o a dar por probado la pretensión de condena. Punto jurídico, Group Lawyers. Gran amigo mío. Por lo general, como defensor, no acostumbro a realizar teoría del caso en la presentación del caso, pero para el desarrollo del juicio oral sí lo hacemos. La dificultad es cuando se hace la teoría del caso, no la demuestro, y de allí la fiscalía sustentará que no probamos la teoría. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, mi querido y estimado doctor Andrés Figueroa? Pasa lo siguiente. Lo siguiente es que nosotros ahí tenemos que hacer una diferencia gigante, ¿cierto? Y es que tradicionalmente los jueces en la práctica nos han llevado a un error. Y ese error al que nos han llevado es precisamente decirnos al inicio del juicio, se le da el uso de la palabra a la fiscalía para que presente su teoría del caso. Y ahí hay un error conceptual. ¿Y por qué hay un error conceptual que no vamos a volver a cometer nunca? Porque teoría del caso no es alegato de apertura. Alegato de apertura no es teoría del caso. Porque si estamos diciendo que la teoría del caso se elabora, se debe construir y debe evolucionar desde el primer momento en que yo tengo conocimiento de los hechos, pues eso difiere totalmente del alegato. El alegato de apertura será una visión o una presentación resumida de lo que yo considero es mi caso. Cuando yo digo que es una presentación resumida o una presentación grosso modo de la visión y la interpretación o percepción que yo tengo de mi caso, es que le voy a decir al juez, en pocas palabras, vea, señor juez, lo que va a pasar dentro de este proceso es esto para que usted lo entienda. Esta es mi visión sobre los hechos. Esta es la interpretación que yo le doy desde el punto de vista jurídico y yo se lo voy a demostrar a través de estos elementos. Pero es una visión resumida. ¿Listo? Pero ¿desde cuándo, doctor Andrés Figueroa, está construida su teoría del caso? Desde que a usted le tocaron la puerta de la oficina y le dijeron, doctor Andrés, ¿usted cómo está? Es que me lo recomendaron porque necesito un abogado penalista. Mire, doctor, lo que pasa es que yo vi por la cámara que el doctor Juan Esteban Vanegas estaba comiendo, yo tengo mucha hambre, no me dio, entonces yo le pegué. Listo. Ah, estás por lesiones personales. Perfecto, listo. Ahí usted, ¿qué hizo? Tomó una percepción inicial de los hechos y al usted decirle, ah, perfecto, sí, tranquilo, son unas lesiones personales, usted le dio una etiqueta jurídica. Listo. Y usted va a empezar a obtener la información que le acredite si eso realmente eso no es, o son o no son unas lesiones personales, si esos hechos realmente ocurrieron o no de esa manera. Listo. Pero usted, ¿qué le va a decir al juez al inicio del juicio cuando le digan, se le da el uso de la palabra a la defensa para que presente su alegato inicial, si lo desea, porque no es obligatorio?
Señor juez, la defensa no presentará alegato inicial. ¿Usted tiene teoría del caso? Claro que sí tiene teoría del caso, solo que no está presentando alegato de apertura. Ahora, ¿cuál es la razón entonces para que la Fiscalía tenga como obligación presentar un alegato de apertura? Muy sencillo, porque es quien sustenta la acusación. Llegamos a juicio fue porque acusó. Debe decirle al juez, resumido, por qué acusó y qué es lo que va a presentar como sustento de esa acusación desde el punto de vista fáctico y jurídico en el juicio y qué es lo que va a probar para que el juez entienda qué es lo que va a escuchar durante el juicio y cómo lo debe interpretar. ¿Listo? Entonces, alegato de apertura no es teoría del caso y teoría del caso no es alegato de apertura. ¿Listo? La teoría del caso será, ojo, una historia creíble con hechos, personajes, acciones, instrumentos, objetos que tengan una clara adecuación con la norma, que es una abstracción o una ficción que generamos para darle explicación y sanción a ciertas conductas y que tenga un respaldo en la evidencia que presentaremos en juicio. Si yo no tengo respaldo de la evidencia, no tengo una teoría del caso. Si tengo evidencia y tengo hechos, pero no tengo calificación jurídica, no tengo un caso. Si tengo solo hechos y no tengo ni calificación o categoría jurídica ni evidencia, tampoco tengo un caso. ¿Listo? Desde la imputación se puede crear la teoría del caso, se espera hasta la acusación. Hombre, GM Soluciones, no sé quién es, pero si me puedes poner tu nombre ahí, me encantaría referirme a ti por tu nombre, como trato de hacerlo con todos. ¿Listo? Pero te diría, no, la teoría del caso inicia su construcción desde que tú tienes conocimiento por primera ocasión, por primera vez, desde el primer momento en que conoces unos hechos. Doctor hombre, mi querido y estimado doctor Gabriel, un gran amigo también, muy letras para vos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del conocimiento de esos hechos, mi querido Gabriel, nos encontramos con que yo empiezo a elaborar mi teoría del caso. Lo que pasa es que tu teoría no es que nazca y muera ahí. ¿Listo? Tu teoría nace, evoluciona y se perfeccionará durante el trámite del procedimiento. Es que solo piensen en algo. Miren que el derecho es tan bonito que se convierte en lógico. Y el ejercicio del derecho dentro del proceso es tan hermoso y es tan tranquilo y tan claro que evoluciona. ¿A qué punto? Saludos, doctor Jaime Andrés Novoa. Un abrazo gigante. Por allá espero estar también. Entonces, nos encontramos con que el proceso es una sucesión de actos. El procedimiento está en la ley, nos dicen en qué orden vamos, para dónde vamos, cuáles son las fases y etapas en su orden. Es decir, es un caminito. Imagínense la avenida principal de la ciudad de cada uno de ustedes. Esa avenida principal para ir del punto A al punto B es un proceso en el que ustedes tendrán que parar en algunos semáforos y en algunas señales de tránsito, que son las diferentes audiencias y fases del trámite del procedimiento. Por ende, la teoría crece y evoluciona con ustedes. Es como su hijo procesal. ¿Listo? Entonces, Gabriel, tú conoces de los hechos y a partir de tener el conocimiento frente a esos hechos, tú lo que haces es que tienes tu primera visión y a partir de la evidencia va creciendo, va mutando, va mejorando, le sale pelito, le salen dientes. Listo, crece. Esa es tu teoría del caso. Tu teoría del caso es tu hija dentro del proceso. Entonces, desde que tú conoces y sobre todo en la imputación, tú ya empiezas a tener una visión de interpretación. Porque es que no se te olvide que el primer componente, el más importante de la teoría, es precisamente el componente fáctico. Y mira, Gabriel, que esto tiene una explicación súper bacana. Artículo 286. Formulación de imputación. Es un acto de parte, es la comunicación que realiza la Fiscalía a la persona y la comunicación que le hace de que será investigado y de por qué será investigado. Artículo 288, numeral primero, requisitos de la imputación, identificación. Segundo, narración clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, de los hechos por los cuales está siendo imputado. O sea que ya te están dando el primer componente, ese germen de componente que tiene la Fiscalía posterior a la indagación. O desde el inicio del trámite del procedimiento sobre lo que cree que ocurrió y la interpretación que tiene y las razones por las cuales te va a vincular. Con el agravante, que es algo bueno, de que te va a dar una calificación jurídica provisional para darle cumplimiento al tercer requisito, al tercer numeral de los 88. Pero ahí no nos quedamos, Gabriel. Imagínate que llegamos al artículo 336 y 337 en el marco de la audiencia de acusación y en el 337 te dicen en el numeral segundo que la acusación tendrá que tener como segundo componente y eje central los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, cuando te dicen que son los hechos jurídicamente relevantes, mira que desde todo momento la misma norma y la misma jurisprudencia me está diciendo que hay un componente constante
que son los hechos, que es el componente fáctico. Ese componente fáctico tendrá un elemento jurídico que incluso será un criterio por la materia de fijación de competencia. Y además de eso, tiene que tener un respaldo evidenciario desde la acusación a través del descubrimiento que te genere la Fiscalía, y en la audiencia preparatoria, que es de naturaleza netamente probatoria, para la discusión de lo que se decretará y no se decretará para ser practicado un juicio, ahí tienes la confluencia de los tres elementos donde tú puedes decir que fijaste, no de manera definitiva, tu teoría, pero sí el germen de tu teoría y lo que vas a presentar en juicio. Entonces, realmente lo podemos hacer desde la imputación o incluso sin imputación, desde que estás en fase de indagación, porque ya tienes la percepción de los hechos que tiene tú o que te generó a ti o que te presentó a quien tú representas o los intereses que tú representas. Esto implica que si yo soy fiscal, yo debo empezar la elaboración y comenzar la elaboración de mi teoría del caso, incluso desde que conozco la noticia criminal. ¿Listo? Y si soy defensor, la voy a presentar desde que tengo el primer conocimiento de los hechos y durante toda la actuación, siempre teniendo como parámetro el conocimiento de la teoría de mi contraparte, en este caso la fiscalía, de quien pretende y quien yo resisto, para yo poder sustentar la misma. Aquí hay un punto que quiero tocarles y es fundamental para ir cerrando un poquito, y es lo siguiente. Miren, con la teoría del caso hay que tener mucho cuidado en la práctica. Y hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de cómo la presenten ustedes o de qué presenten ustedes, podrán abrir la puerta para que les apliquen la congruencia flexible o la congruencia moderada. Me explico. Si a mí me presentan un escrito de acusación donde me digan, por ejemplo, Federico en la semana de receso escolar del año 2014 se quedó en la casa con su hija, con quien no convivía, y esta manifestó que el papá, esto es un caso real, le dijo en repetidas oportunidades, te voy a romper la vagina porque no quiero que te la rompan en la calle. Frases reales, me disculpan la expresión, caso real. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Si la defensa se concentra en crear una teoría que diga, yo nunca me quedé solo con ella, yo nunca hice nada, yo nunca la toqué, nunca pasó absolutamente nada porque siempre estuvimos acompañados, ustedes están abriendo la puerta, no digo que sea incorrecto, pero ustedes están permitiendo que les apliquen la congruencia flexible, porque ustedes no están diciendo que no la penetraron en el caso de que la calificación jurídica provisional que presenta la Fiscalía sea de un acceso carnal. Ustedes están diciendo nada pasó. Y nada pasó es yo no la toqué, yo no la penetré, yo no la acosé. Es decir, ustedes están defendiendo de todo el capítulo. Y al hacer eso, ustedes abrieron la puerta para la aplicación a partir de la construcción, presentación, elaboración y acreditación de su teoría del caso para que les apliquen la congruencia moderada o la congruencia flexible. De ahí que sea muy importante que ustedes precisen de manera correcta y adecuada cómo y de qué manera van a presentar su teoría del caso. ¿Qué van a presentar dentro de la misma? ¿Cómo la van a presentar dentro de la misma? ¿Listo? Y eso es lo que les va a determinar a ustedes, específicamente, si van a tener vocación de ganar o de victoria o si no la van a tener. Entonces, básicamente, la teoría del caso podríamos concluir que implica el estudio y análisis de los hechos a partir de la evidencia para darles una calificación o categoría jurídica. Si yo logro presentar unos hechos que estén demostrados y tengan una categoría jurídica, mi pretensión triunfará y por ende me deberán la razón. Por ende, la teoría del caso es realmente un plan de batalla o de guerra a partir de batallas, y cada una de esas batallas será todas y cada una de las audiencias que se generen dentro del trámite procedimental. ¿Listo? Básicamente eso es grosso modo lo que les quería hablar un poquito de teoría del caso, haciendo eco de la invitación que me había hecho Daniel. No sé, preguntas o comentarios que tengan, los escucho con el mayor de los gustos. Espero que les haya interesado y les haya parecido agradable. Los escucho o los leo. Bueno, Federico, antes de iniciar con las preguntas, como pudiste ver, tuvimos un percance con el otro link, pero tengo en mi chat de WhatsApp más de 100 mensajes con preguntas para ti, que por favor el link, que bueno, lastimosamente no se los puedo enviar a todos porque pues créanme que entre ellos conozco pocos y fueron personas que al parecer no tengo números registrados, pero aquí cuando en el chat de WhatsApp me envían como especie de pregunta o consejo, ¿no?
Y como esto va a Sí. quedar grabado, pues entonces, como si alguien tú lo permites, subirlo a tu canal o al canal de YouTube para que pues esa respuesta sea escuchada por la parte que me hizo esta pregunta o sugerencia para ti, para que se la generes a él, perdón. Dice lo siguiente, desde que conocemos la noticia criminal es recomendable preparar la teoría del caso, pero si encontramos tropiezos como lo son pruebas sobrevivientes, ¿qué recomendaciones nos puedes brindar? Ahí hay un tema súper importante y es que por eso yo les digo que la teoría tiene que ser general y flexible. ¿Listo? Y no asumir categorías jurídicas extremadamente rígidas y sí examinar un espectro muy amplio de situaciones. La prueba sobreviviente es una excepción. La prueba sobreviviente es súper excepcional. ¿Listo? Esto implica que si esto ocurre, y yo la conozco y la necesito presentar, es porque esa prueba sobreviniente, aun cuando la conocí después, le debería dar mayor contenido o soporte a mi interpretación de los hechos o incluso a una variación de la calificación, porque me da a entender la pregunta que es un fiscal o una fiscala que la está realizando, ¿cierto? Pero la generalidad y flexibilidad de la teoría del caso es la que nos permitirá eso. Cuando se conoce la noticia criminal, esa noticia criminal nos va a dar a nosotros la primera visión o percepción de los hechos, que incluso terminaría fungiendo casi como una declaración anterior de un testigo, en este caso de quien presentó la noticia criminal, en el caso de que haya sido una querella o que haya sido una denuncia presentada por la víctima, por un representante legal, en fin. Entonces, yo ahí voy a tener esos hechos y a partir de esos hechos voy a empezar a investigar. ¿De qué manera tengo que investigar? Tengo que investigar todos los hechos de manera general y flexible para ver no solo si existieron, sino si se presentaron de otra manera. Recuerden siempre, tener prueba de un hecho verdadero no significa que el hecho realmente ha ocurrido, o al menos no como se cree que ocurrió. Recuérdenlo. Alcohol, agua o perfume. Cualquiera de las tres, dependiendo de la percepción e interpretación que le demos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, como parto de percepciones, tengo que tener una investigación muy amplia. Por eso las órdenes de trabajo, ojo con esto, y los programas metodológicos no pueden partir de interpretaciones sesgadas. Por eso yo hablo siempre de la ética de los hechos, del conocimiento con objetividad de los hechos que permitan realizar una investigación que realmente le dé respuesta a ese componente fáctico. Si no lo hace es porque yo no hice, por doloroso que suene y por duro que suene, una investigación correcta, porque si me sorprenden en juicio o me sorprende una prueba sobreviviente que me cambia totalmente mi teoría, entonces yo tendré que buscar una salida alterna al proceso y tendré que manifestarlo de esa manera. Listo. Pero desde que conozco la noticia criminal, debo elaborar el conocimiento general y flexible de esa tesis. ¿Es difícil? Sí, pero la prueba sobreviviente es y debe ser siempre la excepción. ¿Listo? Creo que con eso doy respuesta. Gracias, doctor Federico. Bueno, solamente elegí esa pregunta porque son muchas, pero démosle espacio, ¿te parece? Nos quedan dos nomás, pero démosle la oportunidad a las 50 personas que están conectadas el día de hoy para saber si quieren escribirla o mejor quieren activar su micrófono para que a viva voz la puedan hacer sin ningún inconveniente. No sé si alguien de las 50 personas que están conectadas desea desactivar su micrófono y qué mejor que poderla hacer a viva voz. Magda Estela Reyes nos dice que ella, bueno, Magda, claro que sí, por favor puedes desactivar tu micrófono y aprovechemos. ¿Me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Fuerte y claro. Doctor No la veo. Londoño, muchísimas gracias por esa conferencia. La verdad, la primera vez que una persona en una conferencia apoya uno de los contextos de la fiscalía. Yo fui fiscal por 10 años y yo sé que es lo duro de construir una teoría del caso desde el principio. ¿Por qué? Porque precisamente como la pregunta que le hice hace unos 10 minutos, a nosotros estamos, o los fiscales están divididos en indagación y en juicio. Y en esas indagaciones, uno es el que inicia y otro es el que hace la audiencia, acusación preparatoria y juicio oral. En ese contexto, doctor, me preguntaba en lo siguiente: ¿cómo hace uno para articular con ese fiscal que ha hecho la indagación preliminar, ha imputado, ha impuesto una solicitud de aseguramiento ante juez de garantías y traslada el proceso a otro fiscal, que es el fiscal de juicios, como lo llaman? Yo soy en la ciudad de Ibagué, estuve en la seccional Tolima, y pues acá está esa división.
Entonces, lo traslado a un fiscal de juicio, pero yo soy totalmente convencida que los elementos de indagación e investigación los hice concretando en que íbamos para una condena. Pero cuando llega el fiscal de juicio, el fiscal dice, no, para mí no es condena, sino hay una posible preclusión, ¿sí? Por cualquiera de las causales del 327 en su efecto sin haber presentado el escrito de acusación, existiendo en ese momento que yo le traslado el expediente al fiscal, ya con el radicado del escrito de acusación en el centro de servicios. Pero como el acto de acusación es un acto complejo del escrito con la audiencia, pues lo retiran y presentan la preclusión. Entonces, ¿cómo articular o cómo de pronto una estrategia, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la lectura que usted nos recomienda, que muy juiciosamente la hice, cómo articular esta forma interna, ya hablo de fiscalía, cómo articular para que esa forma de ver esas percepciones diversas, no tanto por la dogmática, sino es por los sesgos que usted hablaba, ¿sí? Se pueda concretar de un fiscal a otro sabiendo que tienen la misma categoría. Hablo de ser seccionales, seccionales, o locales, locales, ¿sí? O especializados, especializados. ¿Por qué? Porque vemos que fomentamos un caso muy bien llevado en indagación y cuando lo pasamos allí, pues la fiscal piensa diferente y nos derrumba todo lo que hemos hecho y hasta órdenes sobre la marcha que ya no podría realizar, pues nos derrumba todo el proceso. Entonces sería de pronto, no sé, de acuerdo a su experiencia, un consejo para esa dinámica interna. Hablo del interior de la fiscalía, como le cuento, yo ya no hago parte de la entidad, pero es como si lo fuera, pero precisamente vi eso y esa es una discusión que también pasaba cuando estaba el fiscal de juicio, que nos llegaban con cosas muy fuertes donde yo decía, pero ¿por qué acusaron si había que precluir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo articular eso? Y porque la verdad tengo entendido que es a nivel nacional. Muchas gracias, doctor, muy amable. Con gusto, doctora Magda. Mire, yo le voy a decir varias cosas. La primera, frente a lo primero que usted dice, no es que yo apoye o no apoye a una u otra parte. Yo pienso, le soy muy sincero, doctora, y me han dado palo en redes y en todas partes por esto, toda la que usted quiere y todavía me dan. Vea, doctora, yo pienso que uno tiene que ser objetivo y claro. El derecho tiene matices, perdón, los hechos tienen matices, pero el derecho existe por una razón, la regulación de conductas y la regulación de conductas humanas. Por ende, cuando uno está en algún tipo de labor como esta que hace Daniel, tan arduo y tan completa, lo mínimo que uno puede buscar es presentar visiones y percepciones objetivas y no de parte, porque el proceso es de seres humanos, no de partes, porque el proceso de entrada ya deshumaniza lo suficiente como para nosotros seguir deshumanizando en discusiones jurídicas, olvidándonos que el procesado está en el medio. Yo en eso soy muy romántico todavía y recibiré de aquí en adelante todo el palo que me quieran dar, doctora Magda. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros realizáramos una adecuada construcción, elaboración y presentación de nuestra teoría del caso, independientemente de qué parte seamos, debería existir continuidad en la visión e interpretación porque se debe basar en hechos acreditados o con soporte evidenciario de cara a la calificación jurídica. Si a ello se presenta ese cambio de valoración o ese cambio de interpretación es porque es muy probable que no tengamos unos hechos que tengan el adecuado y correcto soporte evidenciario para esa calificación jurídica. Ese es el segundo punto. El tercer punto, pienso que falta, y nos falta a todos, y esto debe ser una labor constante y continua, una mejor, completa, adecuada formación. Y esa formación nos lleva a conocer realmente las categorías del delito. Y no solo a conocer las categorías del delito, sino que a partir del conocimiento que tengamos frente a esas categorías del delito, que tengamos la posibilidad, la capacidad de comprender los elementos típicos como mínimo. Porque el hecho de que yo escuche que todavía, y esto no lo digo sin ningún apremio político, que todavía en este punto de la vida se habla de autor material y autor intelectual para definir una situación en particular, ya implica un problema de conocimiento de las formas y categorías jurídicas. Y pienso que eso lastimosa y tristemente transmuta o se calca dentro del procedimiento y esas percepciones de las que usted nos habla terminan variándose.
Ahora, ¿qué debe hacer un fiscal? Si en juicio o cuando le toca ir a juicio se da cuenta que lo que su antecesor presentó como un proceso no lo es. Listo. Que no hay cómo sustentar una pretensión de acusación. Usted, doctora Magda, nos dio la respuesta. Y es que como la teoría evoluciona a partir de la evidencia, usted deberá solicitar una reclusión. Deberá buscar una terminación anticipada. Renuncie a la práctica de la prueba y solicite, para dar por finalizado el periodo probatorio, y solicite una absolución perentoria. Es decir, tenemos que tener el carácter y el criterio de hacerlo sin riesgo, perdón, sin temor a errar, porque debe estar sustentado jurídicamente esa posición. Si nosotros llegamos a un proceso y llegamos a un juicio sin estar convencidos, no debimos llegar a juicio, porque como mínimo tenemos que estar convencidos para poder convencer. Si la evidencia no soporta nuestra visión, no lo podemos hacer. Ahora, usted me podrá decir, doctor, sí, muy romántico usted, muy bonito usted, Federico, sí, tan lindo. Lo que pasa es que cuando a uno le dan órdenes es diferente. Yo ahí difiero ostensiblemente. Hay un libro muy bonito, doctora Magda, que le recomiendo a usted y a todos los que están escuchando, cuyo autor ya falleció, ex esposo de Hannah Arendt. Su nombre es Gunther Anders. Se llama Cartas a los hijos de Eichmann, o Cartas a nosotros los hijos de Eichmann. Cartas a Klaus Eichmann, nosotros los hijos de Eichmann. Lo encuentran en internet, gratuito, 80 paginitas. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque hay una moraleja súper importante, y es que todos nosotros hacemos parte de un todo. Lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias e implicaciones. Cuando yo me excuso diciendo, es que me dieron la orden y yo solo soy un eslabón, yo solo cumplo órdenes, Eichmann también lo hacía y 6 millones fallecieron. El conductor de la locomotora era un pedacito chiquito, pero también solo cumplía órdenes, pero sin él fácilmente los 6 millones no habrían fallecido. ¿Sí me hago entender? Es decir, nuestros actos tienen consecuencias y nuestros actos debemos responsabilizarnos de ellos. Si no creemos en un caso, entonces debo retirarme del mismo, porque ese caso debe solicitarse la preclusión y no nos puede dar temor a ello. Es que me obligaron a acusar para cumplir estadísticas. Con esto termino la respuesta frente a usted, doctora Marta, citando a Mark Twain. Mark Twain decía que había 3 males grandes en el mundo: los males, los grandes males y la estadística. Y cuando nosotros nos regimos por estadísticas, tenemos los problemas de superar a los males y a los grandes males. No critico y no digo que la estadística no sea importante, lo es, pero no podemos regir condiciones humanas a partir de estadísticas y de cumplimiento de estadísticas, porque ahí es cuando yo empiezo a meter en el paquete quienes no tienen sustento y una teoría del caso sólida y firme para presentar en juicio, solo por llegar a la estadística que me exijan de número de acusaciones, de número de juicios, de número de condenas. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Cuando los fiscales dicen, uy, doctor, yo sé que usted tiene la razón, prometo que irme a juicio. ¿Por qué? Usted sabe que allá tengo 50-50 de ganar. No, porque yo en juicio no estoy discutiendo estadísticas, yo en juicio estoy discutiendo la vida de una persona. Entonces pienso que en eso va un poquito el tema. Bueno, doctor Federico, la verdad el tiempo se nos agotó. Prometí una pregunta adicional, pero se me dificulta a mí. También estoy apenado contigo porque llevamos más de 30 minutos de tu tiempo. Y quedamos, no solamente yo, sino también los que están aquí conectados, los que se le imposibilitaron conectarse debido al impasse que tuvimos, altamente agradecidos, Federico. Mis más sinceros respetos, admiración, y espero poder contar contigo en una próxima oportunidad. Sé que vendrán muchas preguntas. Si me llegasen a llegar esas preguntas que no he podido leer, te las remito vía WhatsApp o vía Twitter para que por favor me apoyes con ellas. Este Claro video, que sí. también lo tienes, Federico, podemos subir tu canal de YouTube o al que he creado para que pues, puedan retroalimentar el espacio que hoy muy amablemente nos compartiste. De todas maneras, un aplauso desde mi recinto, desde mi hogar, porque pues no me queda otro ni siquiera poder de darte un abrazo debido a este acontecimiento que nos acongoja a toda la humanidad. De todas maneras, sé que los que estamos conectados quieren darte un aplauso de pie por tu agradecimiento también, tu espacio, tu dedicación y todo tu conocimiento. Mil gracias, Federico. Quedo sin palabras, preguntas muchas. Creo que con todo lo que nos dijiste alcanzaste a resolver varias de ellas. Entonces,
Nada. Mil y mil gracias, Federico. A ti, muchas gracias. El video es tuyo. Móntalo tranquilo y yo me encargo de replicarlo. Un Perfecto. abrazo y no, muchas gracias. Qué pena que me alargué un poquito porque me había dicho que hasta las 3, pero me voy emocionando, entonces el tiempo se va yendo. No, sin lugar a dudas, te vi la emoción, te vi la pasión, el ahínco que le diste a la charla, que por cierto, muy práctica. Tengo ya varios apuntes que, por cierto, había olvidado, no los sabía, los practicaré y son muy útiles en la vida de un profesional y más a un abogado penalista. De todas Muchísimas maneras, gracias. espacios como estos te conocí, espacios como estos te conocerán y espacios como estos vamos a disfrutar cuando estés conectado por estos medios. Mil y mil gracias. Un abrazo. Igualmente, un abrazo gigante. Y a ustedes todos iguales, un abrazo desde aquí. Gracias por Hasta todo. luego.